Bueno, quiero empezar esta palabra en Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremendo. Cuando el Señor le habló a Abraham de que debía de salir de su tierra, Él estaba diciéndole a Abraham, en otras palabras: sal del lugar donde has vivido, porque este era el lugar donde Abraham se sostenía, era su sustento venía de su padre. Su padre ya tenía en ese tiempo se movía mucho lo que era la agricultura y la ganadería, y Abraham habitaba con su padre Taré, y Taré vivía, y ellos y toda su familia habitaban en Ur de los Caldeos. Eso era un lugar en Mesopotamia donde era un lugar de muy buen abastecimiento, había muy buena provisión, había comida, había todo tipo de sobreabundancia. Pero llega un momento donde Dios le dice a Abraham: sal de ahí, sal de esa tierra, sal de tu parentela, de la casa de tu papá, porque yo te voy a mostrar una tierra. Hay momentos donde Dios quiere entregarte a ti lo tuyo propio. Por eso he titulado este mensaje, esta corta enseñanza: cosecha tu propia bendición. Dios quiere darle a sus hijos, a ti que me escuches, cosas propias. Y llegó un momento donde Abraham estaba sostenido por sus padres, pero Dios quiso darle algo a él propio. La Biblia dice también que sus padres, su papá Taré, servía, y según el Talmud, que son los escritos de Israel y de la tradición judía bíblica, se dice que Taré servía a dioses extraños, había mucha idolatría. Entonces el papá de Abraham, ese mismo Abraham que nosotros conocemos, era alguien idólatra, pero el hijo, que es Abraham, rompió con esa maldición, rompió con esa búsqueda errónea que tenía su papá, y decidió buscar y creerle al Dios vivo, al único Dios verdadero. Y por eso Abraham cosechó y recibió algo que su padre no recibió, y fue una descendencia como las estrellas del cielo, como Dios le había prometido, padre de multitudes, padre de muchedumbres. Es tremendo. Dios quiere que tú coseches tu propia bendición. Tú no puedes vivir toda la vida de la túnica, de la unción de otros. Por eso la palabra de Dios habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. La Biblia dice que las 10 vírgenes salieron el reino de los cielos es semejante a esas 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y muchos de nosotros conocemos la historia. 5 de ellas eran prudentes, las otras 5 eran insensatas, y las insensatas o las imprudentes también tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite con ellas. Se relajaron, se confiaron. Pero dice la Biblia que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas, y cuando se tardó el esposo, cabecearon todas, se durmieron, y luego en la medianoche vino el esposo, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las prudentes, que sí tenían su aceite, que sí habían cosechado la bendición, que sí habían cosechado y se habían preparado para su esposo, fueron las únicas que entraron. Las imprudentes, las insensatas, le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque las lámparas de nosotros se apagan. Pero las prudentes le dijeron: no, para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que las venden y compren para ustedes mismas. Y dice la Biblia que ya era muy tarde cuando fueron
cuando fueron a comprar, vino el esposo y se llevó a los que estaban preparadas y cerró la puerta, dice la Biblia. Y cuando las vírgenes vinieron y le pidieron, le clamaron: Señor, ábrenos, ábrenos. Él les dijo: no los conozco. De cierto os digo que no los conozco. Es tremendo, porque Dios quiere que cada uno coseche su propia bendición. Dios quiere que tú coseches tu negocio. Dios quiere que tú también salgas de esa comodidad, porque esa palabra donde Dios dice: sal de tu tierra y de tu parentela, Él está diciendo: sal de la comodidad, sal de aquello que siempre te ha sostenido, si es tus padres, si es otro lugar, si es tu tierra, si es tu país, que siempre que te acomodaste, que te conformaste. Pero hay momentos donde Dios dice: sal de ahí, sal de esa tierra, porque quiero darte cosas grandes, quiero darte una nación tuya propia, quiero darte tu propio negocio, quiero darte tu propia empresa, quiero darte tu propio talento, quiero usarte con esos dones y talentos que yo puse, quiero usarte en muchas áreas, pero tienes que salir de ahí. Hay veces que uno tiene que dejar de depender de la unción de otros, dejar de depender del aceite de otros. Hace mucho tiempo el Señor me hablaba y me decía: Juan, yo no soy un Dios de nietos, yo soy un Dios de hijos. Por eso la Biblia dice, y por eso se lee en la palabra: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es un Dios personal con cada uno. Por eso Dios dijo: soy Dios de Abraham. Por eso ahí en la Biblia tú nunca vas a escuchar: soy el Dios de Abraham y de sus hijos. No. Vas a escuchar y vas a leer: soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Porque es Dios personal con cada uno de sus hijos. Él no tiene nietos, Él tiene hijos. No puedes vivir de la unción de tus padres, de tus amigos, de tus líderes espirituales. Tenés que en un momento salir de esa comodidad, de esa tierra, y cosechar tu propia unción. Tener una relación personal con Dios. Dios quiere tener una relación personal contigo, individual. Eso es lo que Dios quiere. Ahora la Biblia dice también, y quiero compartir esto contigo. En el tiempo de la Biblia, en ese tiempo de los patriarcas, el primogénito era el que recibía, ¿cierto? Recibía. Abraham, Isaac, y debía de decirse, hoy en día la Biblia debería decir: Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Pero la Biblia dice que Esaú vendió su primogenitura, es decir, vendió la bendición, vendió su amor, su servicio a Dios. Y eso hizo que entonces él no cosechara la bendición. Y él no tuvo una relación personal con Dios. Jacob sí la tuvo. Dios quiere darte a ti lo principal. Por eso hoy en día la palabra está escrita: Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él tiene una relación solamente con aquellos que de verdad quieren buscarle, aquellos que quieren servirle, aquellos que lo aman con todo su corazón. Este es tu tiempo para que tú mismo coseches la bendición tuya propia. Dios no quiere que tú dependas de hombres. Sí es importante tener líderes, tener cabezas para que sean autoridad sobre ti, pero tú dependes de Dios primeramente. Depende de Él. Cosecha tu propia unción. Búscala al Señor con todo tu corazón. Ora a Él. Hazte un ayuno. Estudia la palabra. Medítala. Prepárate para ser un líder, para ser una cabeza. No dependas de otros. Depende solamente del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Eso es lo que Dios quiere hablarte, quiere bendecirte en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, Dios está dándote ahora mismo esa unción, que tú mismo vas a cosechar esa propia unción, que Él te va a sacar de la comodidad y te va a llevar a cosechar tu propia unción, tu propio aceite. Vas a cultivarlo y vas a ser de bendición para tu generación, para tu familia, para los que te rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.